Rosa Luxemburg Stiftung México presenta Elecciones 2021. Miradas de las izquierdas. Representantes de la izquierda europea visitaron México para participar como observadoras del proceso electoral 2021. La Rosa Luxemburg Stiftung, oficina en México, invitó a las dos vicepresidentas de esta unión para compartir miradas con la periodista Alina Duarte sobre las izquierdas y los feminismos entre Latinoamérica y Europa. Elecciones 2021. Miradas de las izquierdas. Hola, ¿qué tal? Les saludo como parte de estos esfuerzos de la Fundación Rosa Luxemburgo, Oficinas para México, y continuamos con esta jornada de Elecciones México 2021 desde las miradas de las izquierdas. Y el día de hoy justamente tenemos a miembros que son del partido de la izquierda europea que han venido aquí como observadoras electorales a estos comicios del pasado 6 de junio. Le agradezco a Maite y a Natasha que estén con nosotros el día de hoy. Gracias. Y bueno, justamente Maite, Natasha, les preguntaría cuál es esta mirada, cuál es este balance primero que llegan a hacer una vez que han sido testigas de estos comicios del pasado día domingo. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo la invitación. Es una fundación con la que llevo trabajando hace muchos años, porque el Partido de la Izquierda Europea tiene una fundación de fundaciones y una de ellas es la Rosa Luxemburgo. Y además tengo que decir que nuestra fundación, que se llama Transform, una de las copresidentas es Cornelia Hildebrand, que es miembro de la Rosa Luxemburgo. Por tanto, para mí es un honor y un placer estar con vosotras aquí hoy en México. Bueno, haciendo una valoración muy escueta del tema electoral, decir que bajo el punto de vista técnico, digamos, encontramos algún problema. Hubo algún colegio, casilla, que se llama aquí, hubo alguna casilla que empezó tarde debido a la ausencia de algunos miembros de las mesas, pero yo creo que en tiempo de pandemia eso se puede hasta comprender, porque no todo el mundo considera que estar en una casilla tantas horas, hay gente que le da miedo, ¿no? Quizás fue un poco más preocupante que el INE no había informado bien a la gente del exterior de Ciudad de México que venía a votar, que por ejemplo que eran de otros sitios, no habían explicado bien dónde tenían que ir, y había gente muy enfadada porque había ido a votar y resulta que no podía votar en esa casilla, y se habían formado colas pues importantes en época de pandemia también. Y luego también vimos en algún colegio, nos extrañó que había como gente quieta en la puerta de los colegios o próxima viendo quién entraba, quién salía, allí sentados y tal. Yo eso no lo he visto en ninguna parte, y a mí me pareció extraño pues que durante una hora hubiera la misma gente ahí sentada, ¿no? No quiero sacar conclusiones, pero no me pareció muy normal. En cambio, tengo que decir que lo más importante es que el comportamiento de la gente era ejemplar. Todo el mundo iba con la mascarilla puesta, se conservaban las distancias, en fin. Yo creo que quien cumplió fue el pueblo, y además, y para terminar, decir que me pareció increíble que en una época de pandemia, con una falta de tradición de ir a votar tanta gente, más del 50% de la población fuese a votar. Por tanto, en general y en global la impresión fue positiva. Natasha, tus impresiones. Gracias de mi parte, Rosa Luxemburg Foundation, para hacer ese debate. Soy de acuerdo con Maite. Me parece muy importante que durante un periodo muy dura como el periodo de pandemia había una participación muy importante. Eso para mí es una voluntad del
público de participar, exprimir su, ¿cómo se dice? Opinión. Su opinión, sí. Legalizar un proceso democrático, porque sabemos que no es muy fácil de aceptar los resultados si no son de nuestra idea. Eso es muy importante. Aplicó, ¿no?, un gran despliegue en este país, pero también hay ciertas lecciones, ¿no?, que sobre todo, ¿no?, aprovechando la experiencia, no son las primeras elecciones en las que ustedes participan también como observadoras, ¿qué tipo de lecciones, sacando y un poco en parte de este balance simplemente en cifras, ¿no?, pensar que de las 15 gubernaturas, 11 fueron para Morena, ¿no?, incrementando lo que ya tenían anteriormente, una Ciudad de México que tal vez está dividida, pero que también explica quienes un despliegue también incluso de la derecha electoralmente hablando, ¿no? Los que más votaron en ciertas alcaldías fue la derecha. En el caso de congresos locales todavía estaríamos viendo la distribución, en el Congreso Federal también la mayoría de los asientos sigue siendo de Morena. ¿Cuáles son esas lecciones que ustedes podrían compartir, ¿no?, que podrían sacar y también que podrían llevar de regreso hacia Europa? Bueno, en lo que se refiere a los resultados de lo que se conoce todavía, que es ya mucho, o sea, es verdad que eran unas elecciones monstruosas, donde es curioso además cómo parece que solo importan las elecciones presidenciales, ¿no?, en los países, ¿no? O sea, que hay unas elecciones como estas que son vitales para México, porque bueno, pues claro, la figura de la presidencia pues es muy importante, pero ¿quién está gobernando tu estado? ¿Y quién va a ser tu alcalde o alcaldesa? En fin, tiene una importancia vital, ¿no? Cómo parece que han pasado un poco desapercibidas a escala internacional, ¿no? Y eso yo creo que es un error y una falta de cultura por parte también de los periodistas, ¿no?, de la comunicación internacional. O sea, que parece que se ha centrado todo en Perú, que es cierto que es muy importante, pero las elecciones de México proporcionalmente, no voy a decir que son ni más ni menos importantes, pero eran vitales. Bueno, hombre, en cuanto a los resultados, desde una visión extranjera, respetuosa y sin querer nosotras hacer valoraciones groseras, pero sí decir que como somos una organización de izquierda, pues yo, cuando la gente dice que es neutral, yo nunca me lo creo, porque eso es mentira. Cuando dices que eres neutral, eres de derechas, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, nosotras lo que sí que somos es objetivas, y cuando vamos a un colegio electoral, a mí se me acercaron varias veces a preguntarme cosas y yo dije, no, perdone, pero vaya usted donde la persona del INE que está ahí, pregunte. Ahí hay que ser exquisitos. Ahora el lunes no. Una vez que salen los resultados ya te quitas el cartel del INE y te pones el del Partido de la Izquierda Europea y entonces opinas. Bueno, la sensación que había
en lo que salió de México, sobre todo en España, porque claro, España ya sabemos que mira para España y mira para América Latina con el ojo derecho casi siempre. Entonces sí que se habló de las elecciones en México y ya se daba por hecho que Morena iba a fracasar, que iba a perder diputados, que ya veríamos qué pasaba en los estados, me refiero a los medios de comunicación habituales, ¿no? O sea, no a los internacionalistas. Entonces, pues quienes han fracasado es ellos, aunque no lo van a reconocer, porque, hombre, si no recuerdo mal, Morena tenía 2 estados y ahora tiene 11. En fin, es cierto que se ha bajado algo a nivel de asamblea, pero también es verdad que con el conjunto de las 3 organizaciones, que eso está muy bien, que están trabajando conjuntamente, el resultado es muy bueno y se conserva la mayoría del 50 más 1. Por tanto, fenomenal. Y luego, el tema de las alcaldías, ahí no me voy a posicionar porque he visto un poco de todo y sí que es cierto que en la Ciudad de México pues seguramente se habrá concentrado más los intereses de quienes no querían que Morena permaneciese en algunos distritos, en algunas alcaldías. No voy a ser más explícita diciendo cómo, aunque he visto muchas cosas en medios de comunicación acerca de llamadas telefónicas, en fin, pero bueno, entonces ahí sí que parece importante que hay que trabajar por parte de las fuerzas progresistas mejor la Ciudad de México. Pero en conjunto yo creo que ha quedado claro que en solo 2 años de gobierno de las fuerzas progresistas la gente ha cogido confianza y no vota por tradición, sino que vota por el cambio. Por tanto, yo creo que si en 2 años se ha podido hacer eso, en los 3 que quedan se van a poder hacer muchas más cosas. Yo desde luego creo que es muy importante que fuera de México se comprenda, no solo en América Latina y Caribe, sino fuera, se comprenda también por parte de la izquierda, se comprenda que la situación en México es muy complicada y que en 2 años se ha conseguido un enorme triunfo. Porque haber conseguido lo que se ha conseguido aquí, yo misma tampoco me lo esperaba a la víspera. Y yo misma he sido de las que me he dejado influir por los medios de comunicación neoliberales y luego, sorpresivamente y con gran alegría, he visto este resultado. Natasha, ¿cuáles son tus impresiones sobre esto? En Europa, en Grecia, pero en muchos países, nunca tenemos los 3 juntas, 3 elecciones. Los regionales y comunales, algunas veces sí, para los 3. Entonces, técnicamente, para mí era muy difícil, pero muy interesante también. Cómo los gentes pueden votar en el mismo hora 3 cosas diferentes. Era muy interesante. Otro que yo quería, que en Europa en ese momento no hay partido teniendo la mayoría absoluta de las urnas. No hay eso. Morena con su alianzas tenía la mayoría absoluta de las urnas. No después, como hacemos en Europa, diferentes partidos debaten por un programa mínimo. No, eso es muy importante. Para mí, Morena es un partido nuevo, sin experiencia a gobernar o apoyar el gobierno,
necesita tiempo para organizar su propuesta política sin, sin sans être influencé, sin ser influido. sí, sí, de las experiencias del paseo, o del pasado, o del ambiente que es totalmente diferente. Necesitamos que pensar todavía que los gobiernos no son libres a hacer todo lo que querían hacer. Es que hay un ambiente, hay presiones internacionales y algunas veces nacionales que bloquean el proceso. Entonces tiene que reflexionar mucho cómo, cuánto, cómo podemos avanzar. Y justamente en esto que dice Natasha, ¿no? La parte de a lo que se enfrenta Morena. Yo sé que han sido muy respetuosas del proceso interno, sin embargo, también esto que estamos viviendo en México no es nuevo, ¿no? No es encontrar el hilo negro de los gobiernos progresistas, no es encontrar algo nuevo dentro de los retos que se tienen como partido. Ya lo hemos tenido en 2 décadas en América Latina. ¿A qué se enfrenta? A un movimiento que llega al poder y que ahora desde ahí se enfrenta a medios de comunicación, a una derecha electoral que en el caso de América Latina, no quiero decir que México no es así, pero que no necesariamente es amante de la democracia, ¿no? Contra todos esos factores, ¿ustedes cómo ven ese balance? ¿A qué se enfrentaría? ¿Qué retos tendría Morena en este momento, hablando de también incluso regionalmente? Hombre, es que hay una cosa muy importante que no se dice suficientes veces, y es que no es lo mismo tener el gobierno que tener el poder, que no es lo mismo, que puede haber un gobierno de izquierda, por supuesto, progresista, como lo queramos llamar, pero luego está la banca, están los medios de comunicación, está la OEA, está Estados Unidos ahí al lado, está la Unión Europea más lejos, pero fastidiando bastante también. Es que llegar a un gobierno progresista con todo eso enfrente, pues es que el poder no lo tienes, el poder está en la calle, tú tienes el gobierno. Entonces, quieres implementar una medida contra, pues no sé, que nadie pueda invertir en paraísos fiscales, por ejemplo. Quieres hacer eso, como hizo Correa, por ejemplo, en Ecuador. Bueno, pues para hacer eso vas a encontrarte con una oposición, bueno, brutal. Entonces tienes que mover a la gente a la calle, la gente tiene que salir a la calle pidiendo que no puede haber, por ejemplo, políticos, cargos políticos con dinero en paraísos fiscales. Entonces tiene que haber una dualidad de gobierno y calle. Y eso es vital, porque si no hay una dualidad de gobierno y calle, la calle sí que da poder, porque la calle es la que está apoyando al gobierno. Si no tienes esa dualidad y desde el gobierno y la asamblea, obvio, pretendes razonadamente conseguir mayorías para ejercer cambios y luego te encuentras que todo lo que haces te lo bloquean los medios de comunicación acusándote de no sé qué, pues hay un problema. Entonces, esa diferencia de poder y gobierno yo creo que hay que mentalizarse mucho, porque si no se tiende a creer que desde el gobierno solo se pueden hacer los cambios, y no puedes, ni teniendo mayoría absoluta, no relativa, no teniendo el 50+1, y además teniendo que negociar con tus socios, con tus 2 socios cada vez que vas a hacer algo, que eso, pues bueno, está bien, pero si no, si tú tienes una mayoría en la calle que cada vez que se presenta una ley que va a tener la oposición inmediata de todas las fuerzas neoliberales, que los puedas tener en la calle. Yo creo que eso es muy importante que Morena lo aprenda. Y yo lo digo por experiencia, ella puede hablar de la experiencia de Syriza en Grecia, pero yo soy de Unidas Podemos. Yo puedo hablar de la experiencia que tenemos ahora en España en el gobierno con el Partido Socialista, y que a veces tenemos que salir a la calle
la gente de Unidas Podemos con otra, tenemos que salir a la calle a protestar contra el gobierno en el que estamos, porque no se llevan las medidas programáticas acordadas lo rápido que queremos, porque el partido con el que estamos gobernando a veces ha firmado acuerdos que luego no cumple. Entonces, es muy importante que en este caso el partido, el movimiento social Morena, se organice bien como ellos quieren, pero se tienen que organizar, porque si no se organizan, les va a pasar un poco como pasa a Podemos, que tiene la asamblea en Madrid este fin de semana, a la cual voy a asistir, porque yo soy de Izquierda Unida, pero voy a asistir como Unidas Podemos. Te encuentras que tienes un movimiento social potente, pero que no lo tienes organizado, y entonces cualquier cosa que pasa y salta, ¿no? Entonces, yo sí que creo que Morena estará estudiando después de estas elecciones qué son las cosas que se han hecho bien, cuáles se han hecho mal y cómo de aquí a los 3 años que quedan hay que trabajar a fondo para solucionar esos temas. Nadie somos quien para dar lecciones a nadie, pero no se puede uno permitir el lujo de esperar más para organizarse internamente y con los movimientos sociales y sindicatos, porque quedan 3 años fundamentales para consolidar que fuerzas progresistas pueden gobernar en México mucho mejor y pensando en la gente de lo que lo hacían las anteriores. Y eso, 3 años, como un poco, fijaos que en el tango 20 años no eran nada, pues imaginaos 3 años. 3 años no son nada, por tanto todo eso tiene que empezar a funcionar desde ya. Por experiencia mala nuestra, lo digo, es un consejo desde lo que nosotros estamos sufriendo por hacer cosas mal. O sea, no es a decirle a Morena lo que tiene que hacer, sino decir, fijaos en nosotros lo que hemos hecho mal para intentar vosotros no hacerlo. Justamente como parte de esas reflexiones, ¿qué se puede aportar? De acuerdo con Maite, quería ayudar a un punto más. Para mí hay un problema, no con Morena, pero un problema de todos los partidos políticos de México. No, no se interesa mucho en relaciones internacionales. Para mí es muy extraño un país grande, muy importante para la situación, la situación geopolítica, ne pas avoir de relación permanente. Sí, no tienen una relación. En la situación geopolítica actual tiene que haber relaciones internacionales permanentes. Morena, primero porque necesitamos informaciones, no solamente de los medios oficiales, y después necesitamos cambiar experiencias. Entonces, Morena puede aprender de la experiencia de otros partidos que son o eran en el gobierno, y los otros también pueden entender y comprender las diferencias, porque en cada país hay diferentes experiencias y diferentes tradiciones. Entonces, tenemos que respetar todo eso y entender, comprender por qué lo hacen así y nosotros de una otra manera. Eso es muy importante. Pero para mí es un problema general de las fuerzas políticas mexicanas. No son presentes en el nivel internacional.
Eso es muy problemático. Bueno, en realidad yo diría que para mala suerte de las fuerzas progresistas, quienes sí tienen relaciones internacionales permanentes es la derecha en este país, ¿no? Y creo que algunas de esas alianzas entre el Partido Acción Nacional las hemos visto claras durante los últimos 2 años con la oposición venezolana, con la oposición boliviana, ¿no? Ahí creo que sí hay un trabajo de comunicación bastante efectivo, pero coincidiría, ¿no? Que a lo mejor Morena, y puede explicarse, no lo sé, ¿no? Sin justificar, ¿no? Que es un partido movimiento nuevo que estuvo luchando durante muchos años y que hasta la tercera, como Lula, ¿no? Que fue la vencida, ahora apenas se están consolidando como partido. Y como parte de estos intercambios, pues yo les preguntaría, ¿no? Esperando la gente también de las fuerzas progresistas electorales y no, les preguntaría cómo han logrado esa unidad, ¿no? Primero preguntándoles cuál es el partido, ¿no? El partido de la izquierda europea, qué significa eso, cómo lo lograron y cómo podrían compartir esa unidad progresista con las fuerzas progresistas electorales y de movimientos aquí en México. Bueno, yo empezaría diciendo que el ejemplo de unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda mejor que hay en el mundo es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, que fue creado en el 90-91, creo que fue el 91 exactamente, por Chávez, por Fidel y por Lula, con apenas 20 partidos de América Latina y del Caribe, ahora cuenta con no sé cuántos partidos en su seno, con su reunión anual potentísima. Yo he ido a todas desde el año 2008 y me produce una admiración enorme. Por tanto, voy a empezar diciendo que el Partido de la Izquierda Europea intentó copiar al Foro de Sao Paulo, para que nos dejemos ya de tanta Europa, y que pasemos a decir que realmente nosotros, cuando se creó, Natasha estuvo en el primer congreso del Partido de la Izquierda Europea, en el fundacional. Yo entré un poquito más tarde, unos meses más tarde, fui ya la primera ejecutiva en Berlín. Fue un intento de emular al Foro de Sao Paulo, con muchas dificultades. No obstante, también había otro elemento importante, el primero, para que quede claro, que nuestro referente es el Foro de Sao Paulo. La segunda razón era que en Europa, a nivel de Parlamento Europeo, existía un Partido Popular Europeo, existía un Partido Liberal, un Partido Verde, un Partido Socialdemócrata, y no existía un partido de izquierda. O sea, estaban los socialistas trabajando juntos, los populares también, los liberales también, y la izquierda, como siempre, cada uno a lo suyo. O sea, y si es posible que nos peguemos, mejor. Entonces, el año 2004, después de mucho trabajo, pues se dijo, esto no es posible, ¿no? O sea, que haya un partido verde europeo con todos los partidos, bueno, todos o la mayoría de los partidos verdes de los países que están en la Unión Europea, etcétera, que aquí en la izquierda seamos tan brutos de que no seamos capaces de crear un partido juntos. Bueno, entonces de ahí nació el Partido de la Izquierda Europea. Fueron parlamentarios, europarlamentarios, de Grecia, de Italia, de Francia, de España, de Portugal, que crearon este partido como Partido Popular Europeo, pues Partido de la Izquierda Europea. Y entonces se creó para tener una voz europea y no solo que cada partido de su país levanta la mano y dice no sé qué. Inicialmente, como el Foro de Sao Paulo, se empezó con 7, 8 partidos y ahora hay 37, con 3 categorías. Hay partidos miembros, partidos observadores y partidos con los que haces un partenariado. Y también es importante decir que tenemos partidos de países que están dentro de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea, porque el proyecto del Partido de la Izquierda es europeo, no de la Unión Europea. Entonces, fuera de la Unión Europea, pues está Ucrania, Bielorrusia,
Moldavia, Rusia, por supuesto, pero de esos no tenemos todavía ninguno. Entonces hemos creado Suiza. Sí, bueno, Suiza, que tampoco es Unión Europea, tienes razón. Entonces, bueno, pues hemos formado eso, que lleva funcionando, pues 21 menos 4, pues 17 años, que tampoco es mucho, frente al Foro de Sao Paulo, por ejemplo. Entonces, dentro del Parlamento Europeo, pues tenemos un grupo parlamentario eh, que se llama La Izquierda, el grupo, con el que mantenemos las relaciones y luego, claro, cada partido en su país intentamos llevar proyectos, no solamente, yo que sé, españoles, portugueses o franceses, sino proyectos europeos. Y ya para terminar con la cuestión, creo que es importante señalar que hay partidos muy pequeñitos dentro del Partido de la Izquierda Europea y partidos muy grandes. O sea, hay partidos grandes como Syriza, hay partidos grandes como la France Insoumise de Mélenchon, hay partidos grandes como la izquierda alemana y luego hay partidos pequeños como el partido de Suiza, por ejemplo, que decía Natasha, pero eso a nosotros no nos importa. O sea, la cosa es, hacemos un congreso cada 3 años y es en base a los acuerdos con lo que funcionamos. Pero repito que estamos copiando taxativamente el funcionamiento de América Latina del Foro de Sao Paulo. Natasha, ¿cómo ves estos procesos de unidad? Sí, para mí la izquierda era todavía, había todavía una expertise para dividir, para hacer divisiones, pero una dificultad para reunirse. Eso era el primero que hicimos vía el partido de la izquierda europea, porque todos aceptamos que no hay una propuesta, no hay un modelo, no hay un que tiene razón y los otros no. Entonces, vamos a respetar todos las diferencias y vamos a trabajar juntos, no por los puntos comunes. En las diferencias continuamos a debatir. Maite tiene razón, el modelo era el Foro de Sao Paulo, pero el Foro de Sao Paulo es algo más, porque el Foro no tiene solamente fuerzas de izquierda, pero socialdemócratas, fuerzas progresistas en general. Eso es el segundo Es el siguiente paso. Sí, que tenemos que hacer. Que hacemos ahora. Cada año hacemos un foro con fuerzas de izquierda, verdes y progresistas europeas, para debatir los problemas en Europa, de la Unión Europea, y proponer, hacer una propuesta común. Si queremos cambiar o transformar, o no importa la palabra que usamos, tenemos que estar muy fuertes e inspirar los pueblos europeos. Que cada uno separado no puede. Tenemos que trabajar todos juntos. Y justamente, bueno, ya estamos en el 2021 y creo que hay debates que tienen que estar sobre la mesa para las izquierdas, ¿no? Para las múltiples izquierdas, y uno de ellos, bueno, yo me atrevería a decir, no hay duda de ello, esta irrupción del feminismo dentro de los debates, que es algo que también ha impactado en el debate aquí en México, en Chile, y que a diferencia de otros momentos, ¿no? Estábamos como muy acostumbradas a escuchar este feminismo viniendo también de Europa, pero ahora también vemos estas corrientes, ¿no? Por ejemplo, el feminismo comunitario,
comunitario en Bolivia, que están aportando desde otros enfoques. En el caso de México, pues bueno, también tiene sus especificidades, sobre todo también marcados por esta violencia de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, un país que a pesar de tener un gobierno progresista, pues continúan los feminicidios, ¿no? Altas tasas. Sabemos lo difícil que es poner este debate dentro de la izquierda. Hay una oportunidad. ¿Cómo han avanzado ustedes de ese lado? ¿Creen que también se pueda hablar, ¿no? O generar estas discusiones también con el feminismo en México y la izquierda? Bueno, el tema feminista dentro de los partidos de la izquierda en Europa, es cierto que en el norte de Europa se avanzó muchísimo más rápido, o sea, me refiero a Suecia, Noruega, Dinamarca, los temas feministas avanzaron muchísimo más. En los países, sobre todo del sur, y ahí incluiría a Francia también, porque no está siendo fácil, o no ha sido fácil, ha costado mucho. Dentro de nuestras organizaciones. Yo fui responsable de mujer de mi partido 8 años y de Izquierda Unida otros 8, o sea, separadamente, del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida. Y fue muy difícil, no me refiero a mí, o sea, yo era responsable de mujer y era la que representaba a las compañeras, pero el trabajo era de muchas. Lo que pasa es que este trabajo se hizo en los años 90. Nosotras, en general, para comienzos del siglo, habíamos ya tenido unas batallas enormes con nuestros compañeros y incluso con algunas compañeras, y ya se había dado el paso de todo lo que era formal, o sea, de tener el 50% en los órganos. Por supuesto que el tema del aborto, el tema de la violencia, etcétera, eso estaba asumido ya. Pero el tema de las cuotas y el tema de la representación en los órganos, que luego es la pelea, bueno, perdón, y en las elecciones, en las listas electorales, sí. Lo de las listas cremallera, que está, por supuesto, ya a nadie se le ocurre ya hace 15 años decir nada del tema. Eso nos costó muchísimo, porque al final un compañero decir que le está a favor del aborto, pues eso le cuesta poco, pero ya ceder un puesto en una lista electoral, eso ya les costaba bastante más, o en la dirección de las organizaciones bastante más. Pero esto, como os digo, nosotras para comienzos ya del siglo XXI, tras una pelea muy dura y muy difícil, conseguimos ya que fuera real. O sea, que no fuera solo sí, los derechos de la mujer, sino que ya se viera que nuestras organizaciones a todos los niveles tenían un 50% y un peso importante. Claro, es cierto que en América Latina, quitando Cuba, obviamente, que ya quisiéramos estar en Europa como está Cuba desde los años 60, pero en el resto de América Latina pues hay problemas que os voy a decir yo, ¿no? Pues está por un lado el tema de la religión, desde los evangélicos, pasando por los católicos, pasando por toda la escala, que eso pues es un problema importante, porque claro, ese peso político, que tiene la religión, pues hace que muchas posiciones, incluidas las de muchas mujeres, pues si ya tú cuestionas el derecho a tu propio cuerpo, pues ¿qué vas a cuestionar luego de que aparezcan 5 hombres en todo lo importante? O sea, que tú ves la televisión, yo veo programas que veo 6 personas, una mujer y 5 hombres, en una entrevista. Esto lo estoy viendo estos días. No voy a decir qué programas, no, hasta ahí no voy a llegar. Entonces, eso es un paso que si no das los anteriores, ¿cómo vas a dar ese? Entonces, claro, por ejemplo, el aborto en Argentina es que se consiguió con sangre, sudor y lágrimas, gracias también al presidente de Argentina,
que tuvo una posición impecable y ayudó mucho a que eso tirase para adelante, pues entonces yo creo que es un camino más largo por un problema histórico, que claro, en Europa feminismo. Entonces, en México, en Alemania y en donde sea, las fuerzas progresistas tienen que hacer cursos de feminismo para que se comprenda que ser feminista implica avanzar muchísimo más rápido, porque la población se divide casualmente en votantes hombres y votantes mujeres. Y hagamos la reflexión de qué ha pasado en Ecuador, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en Ecuador con el tema feminista? Si no se trabajan esos temas, luego la izquierda, las fuerzas progresistas, pues sufren retrocesos, porque de ese 51% de la población hay un 20% que además es progresista, pero si no se recogen sus ideales, pues no va a votar a esas fuerzas políticas. Entonces, aunque sea por rentabilidad política, deberían de hacer la reflexión aquí y en muchos otros lados. Ese reto se tiene que conseguir, porque si no, dentro de 3 años ya veremos lo que puede pasar. Natasha. De acuerdo con todo. Una frase. No es la hizo Berlinguer hace 20 años. La izquierda no puede existir si no es feminista. No existe izquierda si no es feminista. Para mí, la izquierda avanzó en esto, pero pretende estar feminista. No es profundamente feminista. Eso es un problema por el partido, pero también un problema de las mujeres de partidos, de movimientos de mujeres. Tenemos que continuar a luchar. No es fácil. Pero el clima está mejor. El clima. En el profundo no. Claro, pues bueno, nada más para sumar, ¿no? Justamente como parte de esta reflexión, ver, ¿no? Mujeres organizadas contra el fascismo, decían en Chile, mujeres en contra del golpe de Estado, la Alianza de las Mujeres en Bolivia, ¿no? Las mujeres contra la violencia de Estado en Colombia, las mujeres, ¿no? Este fenómeno bastante fuerte del tema de el violador eres tú, ¿no? Durante COVID este canto, y a mitad de la pandemia, ¿no? Resistiendo
en la primera línea. Sí. Y yo recuerdo esto de El violador eres tú, Sí. ese canto, ¿no? Ese canto de protesta terminó siendo cantado frente a la Casa Blanca, ¿no? Ya no estamos hablando del norte hacia el sur, sino también de cómo hacia el sur hay una nueva irrupción de esos otros feminismos. Y pues bueno, ya nos estamos pasando del tiempo. En realidad, pues nuevamente agradecerles, es bastante pues grato, ¿no? Además sus voces, que no nada más de toda la experiencia, sino además siendo pues vicepresidentas también del partido de la izquierda europea, tenerlas aquí con nosotros. Entonces pues nuevamente gracias por todo este balance electoral, feminista, etcétera, etcétera, y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a Gracias. vosotros, claro, por supuesto, y gracias a ti especialmente, muchas gracias. Pues muchas gracias y pues nuevamente gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo en esta ocasión para la oficina para México. Les invitamos a que sigan con nosotros reflexionando en estas charlas, ¿no? A través de las elecciones México 2021, miradas desde la izquierda. Les invitamos a que revisen todo este material, estas conversaciones, y les esperamos en otra ocasión. Muchísimas gracias.